Listo, pues ahora sí, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta sesión de todos los viernes de las masterclasses. Esta vez tenemos pues una sesión muy especial y estamos pues muy emocionados porque pues vamos a tener a las chicas de Café Filosófico. Ahorita ellas se van a presentar, pero bueno, solo para que sepan quiénes son Mariana García y María Fernanda Gutiérrez, que pues ellas son licenciadas en pedagogía y llevan pues esto de los cafés filosóficos. Ahorita les van a platicar bien qué es esto del café filosófico, qué vamos a hacer y cuál va a ser la dinámica. Y pues solamente es muy importante que en esta sesión mantengamos el respeto siempre hacia las otras personas, hacia las otras formas de pensar. Y pues es muy importante mencionar que no se va a tolerar ninguna falta de respeto, groserías, discriminación, machismos, violencia. Entonces, les pedimos por favor, este es un espacio seguro para todas las personas, lo estamos haciendo con mucho amor, justo para que entre todos como comunidad nos podamos deconstruir y podamos aprender. Entonces, pues espero que estén aquí con la mejor actitud y abiertos y abiertas a aprender, porque pues nadie aquí tiene todo aprendido ni las cosas al 100, entonces pues venimos justamente a trabajar. Y pues ahora sí, les cedo el micrófono a María Fernanda y a Mariana para que se presenten y ahora sí les cuenten todo, ¿va? Y pues muchas gracias, chicas, por aceptar esta invitación y pues ahora sí, todo suyo. Muchas gracias, Karen. Pues sí, antes de comenzar y antes que cualquier otra cosa, agradecemos a Karen la invitación, a Def F Marketing por la invitación. Creemos que definitivamente, estamos convencidas que definitivamente es necesario abrir nuevos espacios para debatir y discutir cosas que nos atañen a todos y sobre todo porque tienen implicaciones cotidianas, éticas y justo, ¿no? Situaciones de todos los días. Em, en este contexto, justo, bueno, les queremos platicar antes de comenzar directamente con esta charla colectiva bueno, ya les contaré en unos breves segundos, minutos, de qué va, quiénes somos y cuál es el formato a partir del cual trabajamos. Somos tanto Fer como yo integrantes de este seminario Filosofía en la Ciudad. Es un proyecto que surgió en el contexto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Somos compañeros principalmente de pedagogía, filosofía, y nuestra idea, partimos de esta gran idea, esta consigna, le diría yo, eh, básicamente sacar la filosofía a las calles. Estamos completamente convencidos de que la filosofía no es una disciplina que tiene que ver con un plan de estudios, que se estudia de manera sistemática de acuerdo a lo que plantea una institución escolar, sino que se vive a partir de la experiencia de todos los días, en las experiencias cotidianas. Ahí se vive, si se me permite la expresión, se experiencia. Entonces, justamente en el marco del pasado Día Internacional de la Mujer, justo tratamos de plantearnos o replantearnos la idea sobre ¿cuál es la importancia de estudiar hoy en día el feminismo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué adquiere hoy más que nunca una relevancia? ¿No? Entonces, bueno, en este contexto, pues, vamos a platicar el día de hoy y quizá quisiera entrar más a la cuestión técnica sobre el formato de los cafés filosóficos. Se trata, entre muchas otras prácticas filosóficas, de una en particular que tiene que ver con la discusión colectiva, como les mencionaba hace un momento. Es decir, no vamos a dar una cátedra sobre el feminismo, que si bien, digamos, tenemos nociones mínimas sobre qué implicaciones teóricas, prácticas tiene este movimiento social, no pretendemos aquí dar, insisto, una cátedra, como se hiciera, ¿no? En la cátedra universitaria, sino más bien venir a debatir perspectivas que cada uno de nosotros hemos vivido desde nuestro particular lugar
¿no? En la realidad, en la vida práctica, y cómo hemos visualizado, vivido ese feminismo o ese no feminismo, ¿no? Entonces, pues justo en ese marco nos vamos a mover el día de hoy. Y cuestiones específicas, vamos a ir intercalando preguntas. La idea es que todos y todas podamos participar. Lo único que les pedimos es que las participaciones sean muy concretas para que la mayoría tengamos tiempo y la oportunidad de participar. Entonces pueden levantar su manita, ya sea, bueno, si gustan prender su cámara, estaría muy bien porque así los podemos visualizar mejor, pero si no es posible, no hay ningún problema, pueden levantar la manita que es ya propia del sistema de Zoom. Y nosotros vamos a ir cediendo la participación. Entonces, nuevamente les pedimos que la intervención sea muy concreta y eso, venimos a discutir, a charlar a partir de preguntas, ponernos en perspectiva, poner en perspectiva el feminismo. Y bueno, partimos de esa gran pregunta. Eh, ¿Por qué hoy en día es necesario estudiar el feminismo o sobre el feminismo? Entonces, bueno, ahora sí le cedo la palabra a mi compañera Fernanda y damos inicio. Hola a todas, todos los que nos acompañan hoy. Quisiéramos empezar la discusión con la primera pregunta que es, ¿qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra feminismo? Pueden alzar si prenden su cámara, pueden alzar la manita física o si están con la cámara apagada, pueden alzar su manita virtual. Repito la pregunta, ¿qué viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra feminismo? ¿Qué les han dicho que es el feminismo? Macarena, ¿quieres participar? Yo lo que entiendo por feminismo es el afán de otorgar iguales condiciones dignas a todos, sin importar el género, sexo. O sea, es como, dijiste que se les viene a la cabeza cuando escuchan feminismo, y a mí se me viene igualdad y dignidad. Ok, muchas gracias Macarena. Igualdad. ¿Y qué otra, perdón? Dignidad. Dignidad. Ok. ¿Alguien más quisiera participar diciéndonos qué ha escuchado, qué piensa que es el feminismo? ¿Cuáles son las primeras palabras que se les vienen a la cabeza cuando escuchan esa palabra? Por aquí tenemos un comentario de Marlene Sánchez que dice un movimiento social. Ok, un movimiento social. Karen también dice, muchas gracias, Karen. Karen dice movimientos que van enfocados a la búsqueda de igualdad de oportunidades y derechos entre grupos de mujeres y de hombres, mujeres. Ok. Sí, esta Samara Aguilera, que es una doctora en Derecho, dice que el feminismo es toda teoría, pensamiento, práctica social, política y jurídica que tiene por objetivo justamente hacer evidente y terminar con la situación de opresión a las que están sometidas las mujeres, ¿no? Ella dice que es un movimiento heterogéneo integrado por una pluralidad de pensamientos, enfoques y propuestas. Como nos decía esta Macarena y Marlene, pues a final de cuentas es un movimiento que busca la igualdad y la dignidad. Y Bell Hooks tiene un planteamiento muy interesante porque ella justamente dice que el feminismo tiene que pensar en todos los sujetos, que no solo se enfoca en la erradicación de violencias contra las mujeres, sino que tiene que ver con integrar a todos los sujetos que están siendo violentados por un sistema patriarcal. Creo que Mariana se fue, pero a partir de esta pregunta quisiéramos hacerles la siguiente de ¿cuál podríamos decir que es el objeto del feminismo? ¿Cuál es el objetivo del feminismo? ¿Cuáles creen que ustedes que es su objetivo? Igual pueden prender su micrófono si quieren participar.
la igualdad de género. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Paulina, muchas gracias. Cuando les dicen, cuando ustedes piensan en los objetivos o el objetivo del feminismo, Hugo, por favor. Ay, Hugo, tienes tu micrófono apagado. Disculpe, sí, estoy de acuerdo que puede ser con la igualdad de género, pero también con perspectiva de género. Ok. Igualdad de género con perspectiva de género. Tú le agregas el con perspectiva, ¿no? Sí. Muchas gracias. Leslie dice que alzar la voz ante tanta opresión que hemos vivido las mujeres, Dayana el respeto, Karen reducir desigualdades, promover la participación y visibilización de las mujeres en ámbitos públicos y privados. Ok. ¿Alguien más quiere comentar qué sería para ustedes el objetivo del feminismo? ¿Nadie? Pues creo que sí, tiene que ver mucho con justamente lo que decía Hugo, me parece, que es la igualdad de género y con lo que dicen todas las demás, ¿no? Alzar la voz ante tanta presión que hemos vivido las mujeres, el respeto, el reducir desigualdades, y todo con una perspectiva de género. Pero eso como del género, ¿a qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos género? ¿O por qué tendríamos que apelar a la igualdad de género? Juan Carlos, por favor. Hola, buenas noches a todos, a todos. Yo me quedé pensando en las preguntas que hacía y cuando escucho la palabra feminismo, pienso en una postura inclusiva ante la vida. ¿Cuál sería el objetivo? La verdad es que no lo sé, pero recuerdo en algunas clases que eh, podría tener como, sí, lo que han mencionado los compañeros, pero también traté de entender por qué es que padecemos o se vive esto, ¿no? Y me parece que también apunta hacia criticar justamente eso, el patriarcado. Es decir, primero visibilizar aquello que hace que una parte de la especie humana someta a otra. Y en cuanto a cuestiones de género, yo considero, igual pensando un poco en gramática, que el género es una convención. Es decir, es distinto de sexo. Sexo es el órgano reproductor con el cual venimos. Entonces, o naces hombre o naces mujer. El género me parece que es como nos sentimos ante la vida, si nos identificamos con el género masculino o el género femenino, ya dependerá justamente de la sociedad. Pero no hay como que un criterio riguroso que diga, eso tienen que ser las personas que pertenecen al género masculino y otras al género femenino. Más bien me parece que es una convención. Y gracias. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que han participado. Justamente quizá apelando un poco a esta última participación de Juan Carlos, podríamos ir discutiendo sobre esas, sí, llamémosle así, convenciones que se han construido a partir de esas diferencias biológicas, ¿no? Entonces, claro, porque no es lo mismo hablar de sexo que de género. Estamos en eso de acuerdo, ¿no? Les queremos compartir una definición de una especialista acerca del feminismo. Ella es Amara Aguilera, es doctora en Derecho y voy a citar este fragmento suyo, de una de sus obras. Dice, el feminismo es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres y lograr así una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de todos los seres humanos. En otras palabras, es un movimiento heterogéneo integrado por una pluralidad de planteamientos, enfoques y propuestas,
hasta aquí la cita. Entonces, es curioso porque ya estamos entrando quizá en esa, quizá, digamos, esta cita se confronta con me parece de pronto, perspectiva ciertamente errónea en la que se asegura que, digamos, quienes eh, pretenden llevar esta lucha en contra del género opuesto, en este caso las mujeres, digamos, es el feminismo, ¿no? De ahí radica, digamos, esta perspectiva errónea. Las mujeres son únicamente las que lideran, ¿no? Y las que tienen que luchar en contra del del género opuesto, ¿no? Aquí esta cita que bueno, en este planteamiento, en esta tesis que asume Samara, volvemos a la cita, se tiene una perspectiva mucho más plural, ¿no? Es una perspectiva plural de todas las manifestaciones, ¿cómo le diríamos? Oprimidas, que no necesariamente tienen que ver con un sexo, y me estoy refiriendo a la cuestión biológica en particular, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinan sobre esto? Efectivamente tendría que ver, o sí lo hay, ¿no? Sí hay pluralidad dentro, perdón, del movimiento feminista. eh, y si no hay cierta pluralidad, ¿cómo se manifiesta, ¿no? ¿Cómo se puede palpar en los hechos, en los fenómenos de todos los días, lo que vemos todos los días? Si hay pluralidad, ¿hasta qué punto? ¿O no tendría que haber pluralidad? Podemos estar en desacuerdo incluso con la autora, ¿no? No tendría que haber pluralidad, únicamente esto le compete al género femenino, ¿no? A las mujeres. Nada, nada. Una idea o incluso una experiencia que hayan vivido y que los haya confrontado. Creo que hay una idea en el chat que nos puede ayudar mucho que dice de Marlene. Yo pienso que depende del movimiento. Hay muchos feminismos, ¿cierto? Creo que justamente apelando a que hay una diversidad de feminismos, se puede hablar de pluralidad en cierto, ¿no? Porque hay unos que son separatistas que apelan a que es un movimiento de mujeres, para mujeres solamente, y hay otros que son mixtos, que apelan o podría ser un poco la postura de Bell Hooks, ¿no? La que les decía en el principio, como de no solo es un movimiento de mujeres para mujeres, sino tendría que ser un movimiento de todo el mundo para todo el mundo. Incluso esta frase de Chimamanda Adichie que dice, todos deberíamos ser feministas, ¿no? Entonces sería como, todos podríamos ser feministas, todos, todas, todos podríamos ser feministas, o tendríamos que ser las mujeres las que siguen luchando contra el sistema patriarcal, no contra de los hombres en específico, sino contra el sistema patriarcal, o los hombres también tendrían que estar dentro de esa lucha contra el sistema. ¿Ustedes qué opinan? Porque también lo cierto que creo es que aunque haya muchas posturas de feminismo, aunque haya muchísimos feminismos, lo que sí apelan es a hacerle frente al sistema de opresión, ¿no? Es hacerle frente al patriarcado, es hacerle frente a los sistemas de dominación y discriminación y exclusión que viven las personas. Entonces, Juan Carlos, por favor, ¿quieres participar? Sí, gracias. Justamente ahorita que mencionas si los hombres pueden participar en el movimiento feminista, me parece que sí, pero también es cierto lo que mencionas. No hay un único feminismo, sino hay varios feminismos. Entonces, tratar de definir resulta muy complejo. Me gusta cuando Mariana lo ponía como movimiento social, pero creo que no solamente eso. Yo soy de la idea que también puede ser una postura filosófica en el sentido de que intenta comprender por qué es que hoy vivimos así. Y yo creo que los hombres también pueden participar de este movimiento, independientemente de si se asumen o no como feministas, sino en el hecho mismo de
poner en tela de juicio estas prácticas de dominación, y sobre todo también reconocer que el patriarcado no solamente lo padecen las mujeres, pero no lo reproducen únicamente los hombres. Entonces es identificar por qué es que existe una valoración respecto del género, bueno, de la mujer, de manera despectiva o se infravalora. Y, y todas las personas que cumplan las características de la mujer, por ejemplo, que muestres tus sentimientos, que tengas, por decirlo así, la intención de cuidar a otra persona, pues se le considere como que no fuera hombre, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos participar, tanto todas las personas que integran el género humano, en tanto que es una posibilidad para replantearnos quiénes somos y quiénes podemos ser. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a leer las participaciones del chat. Nos encantaría que prendieran su micrófono porque nunca va a ser lo mismo que nosotras hablemos, que ustedes lo hagan de su propia voz, las voy a leer porque, digo, para quienes no pudieron o no puedan estar aquí, puedan en otro momento saber qué es lo que nos comentan acá. Nos dicen ahí, hace poco vi pancartas de la marcha en donde decía, ay, perdón, se me cerró el chat, donde decía que los hombres jamás serán mujeres. Entonces, personas de la comunidad LGBT estaban exigiendo que se les considerara. Esa parte no la entiendo. ¿De acuerdo, Anaí? Gracias. Leslie nos dice por acá, siento que puede ser un movimiento en el que participemos todos, ya que es muy importante que los hombres se deconstruyan de las ideas patriarcales con las que han crecido, aunque no luchan de la misma manera, pues ellos no lo viven. Muchas gracias a ambas. Y fíjense, parece ser que ya no basta con hacer explícitas las diferencias. De acuerdo, parece ser que ya nos ha quedado claro que en definitiva los varones no han vivido culturalmente y socialmente de la misma manera que las mujeres lo hacemos. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hace falta para visibilizar, digamos, la importancia del feminismo? Si ya no bastan o ya nos han quedado claras las diferencias explícitas, ¿no? No es la misma lucha que han históricamente atravesado las mujeres, que, bueno, tanto las luchas como estas cuestiones culturales, de reproducción cultural, etcétera, si no han sido las mismas entre hombres y mujeres, ¿qué hace falta entonces para quizá invitar, no sé si es el término más adecuado, o ampliar quizá, me parece que es un poco mejor o más neutro, ¿no? Ampliar este espacio de visibilización del movimiento, pero también de aceptación del movimiento, ¿no? Porque de pronto parece ser que incluso hasta nuestros días puede ser considerado una lucha, ¿no? En contra de los varones. ¿Qué hace falta entonces? Las diferencias ya están explícitas. ¿Qué hace falta para que el movimiento feminista quizá ahora pase a ese segundo plano, como ahorita lo dijo Juan Carlos, hacer una perspectiva filosófica, una perspectiva en la que nos podamos visualizar todos, ¿no? Una lucha social, efectivamente, que nos compete a todos y no exclusivamente a un solo género. ¿Qué opinan? Por acá nos dice Leslie, ser solidarios, simpáticos, muchas gracias. Por favor, queremos escucharlos. Prendan su micrófono. Sí, Anaí. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, considero que esta parte es importante reconocer las habilidades y capacidades que tiene cada persona, independientemente si es hombre o mujer. Cada persona por sí sola es diferente, es única y tiene algo especial para aportar a nuestra sociedad. Entonces creo que lo que nos hace falta primeramente es reconocer eso, que cada persona es diferente y que no podemos catalogarla, que porque incluso por su nivel socioeconómico, por lo que es su familia o por lo que aparenta ser o por cómo se viste,
no podemos obviamente juzgarlas, y mucho menos si es por la parte de si es hombre o es mujer o cómo se identifique, ¿verdad? Entonces creo que es más bien reconocer las capacidades y cualidades, virtudes que tenemos como personas, como seres humanos. Simplemente así. Y si empezamos con eso, yo creo que vamos a poder entender muchísimas cosas más. Muchas gracias, Anaí. Pero bastaría solo con reconocer las capacidades, porque yo lo estaba pensando y es como, bueno, a lo mejor por este sistema que nos ha educado a las mujeres, que nos dicen que tenemos que ser cuidadoras, a lo mejor yo considero que mis capacidades justamente es cuidar a las demás personas, ¿no? Y que mis capacidades no dan para meterme a una carrera científica o para estudiar algo de ciencia. Entonces, ahí no sabría si realmente es como apelar a visibilizar las capacidades o expandir las oportunidades que tienen las personas de poder elegir lo que quieren hacer. ¿Tú qué opinas? Ok, bueno, en esta parte yo decía que es como la primera parte, o sea, no como tal que reconocer sea la solución a todo, sino que de primera instancia nosotros podamos, bueno, que los demás más bien también puedan reconocer lo que nosotros hacemos, porque incluso mencionabas que a lo mejor las mujeres hacemos pues, labores de hogar y hacemos muchísimas cosas más que los hombres. Los hombres también hacen muchísimas otras cosas que nosotros no hacemos. Entonces creo que si yo reconozco lo que la otra persona me aporta y si esa persona reconoce lo que yo le aporto, lo va a poder valorar. Entonces, en esa parte inicia como una relación de respeto, de empatía y de solidaridad también con los demás. Posteriormente, eso también te abre a una mejor comunicación, un mejor diálogo y obviamente mejores oportunidades, porque esto no solamente se lleva a, oye, tú me ayudaste o yo te ayudé o me sirvió mucho que hiciste eso por mí, sino que conforme nosotros nos vamos haciendo más, pues, humanos, básicamente, sabiendo que tenemos emociones, sentimientos y todo esto, podemos ir escalando a cuestiones ya más pues avanzadas, ¿no? Como la política y todo ese tipo de cosas de leyes y en la escuela, en la educación y todo esto. Muchas gracias, Anay. Les quiero compartir un fragmento de un pensador importante, pero antes quiero escuchar a Marlene. Por favor, Marlene. Hola, gracias. Yo pienso como en esta línea de reconocer, escuchando a la compañera, que podríamos reconocer como qué nos interpela y qué es lo que nos corresponde realizar a cada quien, ¿no? Pensando justamente en esto de los chicos o así, si pensáramos un poquito como qué es lo que está pasando, qué es lo que, o qué puedo hacer yo para cambiarlo desde la lucha, porque creo que el movimiento feminista, la lucha, claro, es en la marcha y es con todos los casos que ocurren, pero creo que es día a día desde tu casa y en lo que ocurre, ¿no? Venciendo el patriarcado en tu familia y en las situaciones que se te atraviesan en la vida, en general en el trabajo, la escuela. Entonces creo que podríamos como reflexionar justamente qué es lo que nos corresponde a cada quien, qué puedo dejar de hacer para ayudar o qué puedo empezar a hacer para ayudar, ¿no? Entonces yo así lo vería como en esta parte. Muchas gracias, Marlene. Por acá nos comenta Laura, ¿podría ser cambiar el chip que la sociedad tiene ante los roles de las mujeres y hombres? De acuerdo, y esa es la cuestión, ¿cómo cambiar el chip? Porque, por supuesto, creo que en eso todos coincidimos. Ojalá pudiéramos nacer de nuevo y crear otra sociedad desde cero, pero el asunto es que ya tenemos bien introyectadas las maneras de vivir, los ritos, costumbres, de lo que le corresponde a cada uno de acuerdo de entrada a su cultura y por ende también a partir del sexo con el que nació, ¿no? La cuestión de las categorías y cómo eso, al parecer para la sociedad occidental contemporánea, es sinónimo de tú eres esto porque esto más esto es igual a ser mujer, esto más esto es igual a ser hombre, es justamente la cuestión, ¿no? Partamos también de la idea de educación, que a mí personalmente se las comparto, cada vez me parece más, ay, dañina, ¿no? Porque la definición, pues, genérica de educación es justo eso, es el proceso a través del cual
una cultura se reproduce a través de las generaciones e impide que muera a lo largo del tiempo, ¿no? Se mantiene. Pero ¿cómo hacer para descartar, suprimir, eliminar todas estas manifestaciones que únicamente apelan y reafirman la diferencia, ¿no? En fin, eso por una parte, y por otra también la cuestión de cómo se ha construido el feminismo, ahorita que lo comentaba Marlene y las compañeras que la antecedieron. Incluso hay un feminismo que se ha creado desde, ¿cómo decirlo? Desde estas esferas, pues, sistemáticas, académicas, porque por supuesto, ¿no? No es la misma lente desde la cual se ve el feminismo, la misma lente que ve el feminismo desde estos papers, ¿no? Que hacen o que escriben los investigadores, eh, y cómo se vive el feminismo todos los días, ¿no? En las marchas, por ejemplo, ¿no? Cómo se vive el feminismo dentro de una familia tradicional, ¿no? Heteronormada. Es totalmente distinto. Y a propósito de esto, también ahí está la lucha, ¿no? Entre teoría y práctica. ¿Cómo se ha construido el feminismo desde la teoría? Y cómo eso se contrapone con la teoría que se vive todos los días. Y a propósito de esto, yo quisiera remontarme un poquito a Kant. Les comparto nuevamente otra cita. Esta es de un texto donde habla sobre, digamos, cómo ciertas esferas, pues, ¿cómo decirlo?, expertas han asumido y han creado también la práctica desde su propia teoría. Les voy a leer este fragmento. Dice Kant, no siempre se pueden dar reglas conforme a las cuales la práctica tenga que regirse en la subsunción. Puede haber teóricos que nunca en su vida serán capaces de convertirse en prácticos porque carecen de la facultad de juzgar. Mas aún contando con ese don natural, todavía puede haber una falta de premisas. Esto es, puede suceder que la teoría sea incompleta y que acaso solo quepa completarla mediante pruebas y experimentos ulteriores, es decir, posteriores, a partir de los cuales se pueden y deben arbitrar nuevas reglas para completar su teoría. Es decir, aquí evidentemente Kant está dudando también de esa teoría que se asume como completa, sistemática, ¿no? ¿Cómo podemos también incluso, puedo utilizar el término derridiano, ¿no? De construir la teoría, porque también desde cómo se habla desde estas esferas académicas, se habla de un deber ser y reafirman algo en la teoría. Eso tiene incidencia, perdón, en la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos también para pues desmontar estas reproducciones teóricas que tienen incidencia en la práctica y que inciden evidentemente en cómo vivimos el feminismo, hombres y mujeres, ¿no? No sé, ¿qué opinan sobre esto? ¿Es posible desmontar la teoría feminista, no sé, más sistemática, a partir de la práctica de todos los días? Hola, ¿me Ah, escucho? sí, Leslie, por favor. Bueno, yo creo que la teoría es importante, pero en algunas otras pláticas o en algunos textos que he leído, dicen que no eres feminista, te haces, y te haces de acuerdo a las experiencias que vives. Entonces, siento que sí tiene un enfoque importante la parte teórica, pero bueno, al menos eh, un ejemplo, por ejemplo, ahora el 8 de marzo es muy diferente que lo veas en las noticias, que lo leas y todo, a que lo vivas, porque es muy diferente cuando tú lo vives, tu experiencia, o cuando ves el dolor de las otras mujeres a tu alrededor. Entonces, siento que la teoría no lo es todo, y no considero que sea la mayor parte. Considero que el feminismo está construido más por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años. Muchas gracias, Leslie. Justo a partir de esto, a ver, me voy a aventar otra pregunta, a ver qué les parece. Ya hablamos de teoría,
pasemos a lo más mundano, a lo que vivimos así en carne propia. ¿Quién es un o una auténtica feminista? ¿Podemos describirla? Bueno, partamos de eso, es una persona, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos describir esa persona auténticamente feminista? Si es que la hay, ¿qué opinan? Ideas. Es como hacer una receta de cocina. Ustedes díganos los ingredientes para poder hacer a la auténtica feminista. Leslie, por favor. Bueno, yo no considero que haya un auténtico feminismo, porque no creo que el feminismo abarque, o sea, decir que alguien es auténtico feminista es como embarcar, o sea, definir el movimiento alrededor de solamente esa persona. Y siento que el feminismo, justo por lo que mencionaban antes, que tiene muchas ramas, pero el feminismo se ha construido por, por todas las mujeres que queremos alzar la voz y que queremos poner un alto a todo lo que hemos estado viviendo. Entonces, yo considero que el feminismo somos todos, o sea, no, todos, todas y todes. O sea, no hay un auténtico. Muchas gracias. Adri, por favor. Sí, que justo creo que está como este feministómetro, ¿no? O sea, que siempre te quieren medir y decirte qué tan feminista o no eres. Pero creo que puede haber como una base común, incluso dentro de las personas que no se reconocen a lo mejor como en el feminismo por, no sé, porque les da miedo el juicio o porque ni siquiera saben como tal la corriente. Creo que el auténtico feminismo es el que actúa en pos de quitar esta discriminación y este peso de los roles de género que marca el patriarcado, ¿no? O sea, creo que para poder hablar del auténtico feminismo sin entrar en el dilema de las ramas y de cada uno, tendrías que irte como al origen del feminismo, ¿no? En quien siga como la premisa que, digamos, da origen a tal, o la premisa fundamental del feminismo es quien está haciendo auténtico feminismo, aun si no se reconoce como feminista, ¿no? O aun si sigue ciertas corrientes, siento yo. Gracias, Adri. Urami dice, supongo que no existe porque no creo que ninguna persona pueda ser perfecta, por lo que nadie podría representar algo a la perfección. Pues sí, yo también creo que... A ver, Marlene, por favor. Ay, discúlpenme, es que escuchándoles, justamente pensé, o sea, yo también considero que no existe como una auténtica feminista, ¿no? Pero sacando como y viéndome bien del lado romántico, perdón, podríamos decir quizá eso, una auténtica feminista es consciente de que justo va a seguir cometiendo errores, de que es una deconstrucción de por vida quizás, y que es algo continuo, ¿no? No es como en un punto, ya no puedo ser más feminista, ya llegué al tope, ¿no? Justo en el feministómetro. Entonces quizá una, entre comillas, auténtica feminista, y vuelvo a insistir desde el lado romántico, podríamos decir que es alguien consciente, que la deconstrucción es día a día, a través de pequeñas acciones que hace, y que no va a llegar, no hay un punto donde diga, ya alcancé como el máximo, ¿no? Y el punto es que siempre hace su máximo esfuerzo en cuanto a su reflexión personal, ¿no? En cuanto a sus críticas, en cuanto a todo esto que pueda aportar, ¿no? Desde su profesión, desde su persona, su familia, etcétera. Gracias, Marlene. Sí, creo que tiene que ver justamente con algo que decías que yo lo interpreto como es un querer aprender constante, ¿no? Querer aprender y también ser conscientes de que ese aprender va a doler muchísimo. Es como la otra vez estábamos platicando, Mariana y yo, como ponerte justamente estas gafas violetas que ya no te van a permitir ver las cosas como las veías antes y que te van a estar diciendo, aquí hay machismo, aquí también hay machismo, en las canciones que me gustaban de adolescente hay machismo, en la película que más me gusta hay machismo, y no es que como que lo dejemos de consumir porque ahí viene como lo que dice Adri, como un poco del feministómetro, ¿no? Si ves esta película ya no eres feminista, es como más bien intentar cuestionar lo que estamos viendo, ¿no?
cuestionarlo constantemente, y no por eso nos va a dejar de gustar la banda que nos gustaba hace 10 años, porque a lo mejor sus canciones son muy, muy buenas, que son machistas, pues ya podemos decir, es que son machistas porque en esta letra apela que tal, 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 ¿no? Pero no la voy a dejar de cantar y no la voy a dejar de bailar, porque a final de cuentas creo que no tiene que ver con si soy buena o mala feminista, ¿no? Y también con esta pregunta tenía que ver un poco también con este feministómetro que decía Adri, porque hay algunas personas que apelan a que las mujeres no pueden ser feministas si no han leído ciertas autoras, ¿no? Si no han leído ciertos autores, si no están apegadas a la academia, si no han leído 50 libros de feminismo. Y es como, a lo mejor no, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan importante saber qué es el feminismo, sino saber que a lo mejor yo elijo no casarme, ¿no? Y no tengo que sustentarlo teóricamente. Entonces, como, no quiero, ¿por qué? Porque es mi decisión, pero no te tengo que dar ¿cómo se llaman estos? Los que son súper largos, ¿Decágolo? Ajá, un decálogo de por qué no me quiero casar, solo es mi decisión, o por qué elijo relacionarme con ciertas personas o con ciertos no, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Si alguien está en desacuerdo también puede alzar su manita y decir, no, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. A mí una auténtica feminista es la que lee 50 libros de qué es el feminismo y que puede decir por qué no se quiere casar con 30 autoras atrás. Pero justamente creo que esto nos da, esto que veníamos platicando antes, que ya pues, pusimos como un piso para saber qué es el feminismo, cuál es el objetivo del feminismo. Creo que nos permite hacernos la siguiente pregunta. Considerando que ya dijimos que es una teoría, es una práctica que apela a la igualdad de todas las personas, creo que, y esto que decía Mariana de hacerlo desde la educación, y también Marlene un poco también hacerlo desde la educación, y la educación es algo que pues vamos a la escuela y estamos como en nuestros entornos más cercanos siempre nos estamos educando. Nosotras queríamos hacerles la pregunta de cuál es la importancia de implementar el enfoque feminista en la educación escolar. Porque si bien es cierto que es importante poder decirle a tu amiga por qué su novio es un violentador con ella, ¿por qué sería importante llevar eso a las escuelas? ¿Por qué sería importante meterlo en el currículum? ¿Por qué sería importante poder estudiarlo en esos espacios? ¿Ustedes qué opinan? ¿O por qué no? ¿No? ¿O por qué no? Porque También. si apelamos que la academia y la escuela también es una institución, ¿no? Donde se imparte cierto, bueno, si apeláramos, ¿no? De que se debe estudiar el feminismo ahí, ¿qué feminismo se tendría que estudiar? También. ¿No? Sí, Leslie, por favor. Bueno, por la primera pregunta que realizaron de por qué deberíamos, yo creo que sí es cierto que el movimiento ha tomado mucha fuerza últimamente y ha ido creciendo, pero yo creo que el implementarlo ya en la educación como que lo podría hacer más visible, porque aunque el movimiento ya es fuerte, siento que todavía hay mucha gente no lo ve, que no lo ve como una realidad. Entonces, si a los niños y niñas en las escuelas se les empieza a enseñar y todo, a lo mejor los papás no son conscientes o no lo ven por la forma en la que crecieron, por la educación que ellos recibieron, pero tú como niño lo empiezas a notar. Y entonces cuando ya eres grande ya no se te hace algo anormal como mucha gente ahorita que ve el movimiento como una, o sea, mucha gente dice, ay, viejas ridículas o algo así. Entonces cuando tú eres niño y creces desde pequeño con eso, llegas a algo grande y a lo mejor ya ni siquiera es necesario que luches porque ya entiendes que no tienes por qué luchar porque tu compañerita vale lo mismo que tú. Claro, tiene que ver un poco con desnaturalizar ciertas prácticas que hemos aprendido en lo cotidiano, ¿no? En nuestra educación como familiar, en nuestra educación con nuestros amigos, amigas. Muchas gracias, Leslie. Adriana, por favor. Sí, también creo que es porque la escuela todavía se posiciona como con este actor que muestra las ideas predominantes, ¿no? Y como esta institución que de alguna manera te va a preparar para la vida. Entonces, al final, yo creo que si lo que se pretende es que
el feminismo sea la ideología predominante y el feminismo sea pues parte de la vida, pues tiene que estar inmerso ahí, ¿no? Y tiene que nacer de ahí. Además de que siento que muchas ideologías que se desarrollan fuera de, a veces pierden este carácter de crítico, ¿no? Y se vuelven a lo mejor justo moralistas y al final estar en una institución donde de alguna manera lo vuelve como un poco más universal o busca que sea un conocimiento que accede como más mentes, te da como distintas perspectivas, porque gente de todos lados puede estarlo criticando y puede estarlo construyendo, ¿no? A que a lo mejor si se construyera solamente en grupos cerrados, ¿no? Y además de que también me parece un poco que lo que mencionaba hace rato, no me acuerdo quién acaba de pasar, pero como la idea de no permitir que se normalicen ciertas acciones desde la escuela y cambiar ese carácter, pues es como muy importante, ¿no? O sea, uno no puede ir a la casa a cambiar las costumbres, pero desde la escuela puede mostrar una vía distinta, ¿no? O sea, esta idea de que a lo mejor no se trata solamente de meter un miedo hacia el machismo, sino de enamorar de otras formas de vivir y que al final se busque cambiar estas cosas en la casa porque se encuentra algo como mejor, ¿no? Y no se quiere regresar a lo anterior, me parece. Gracias, Adri. Creo que justamente tiene que ver un poco con con que el feminismo es a final de cuentas, una herramienta analítica, ¿no? Que a final de cuentas, como tú lo decías, la institución puede avalar. Desgraciadamente, las instituciones como las universidades o como las escuelas son las que avalan cierto conocimiento, ¿no? Y las que a final de cuentas pueden ser más igualitarias en la compartición de esos conocimientos. Anaí, por favor. Bueno, en este aspecto de la educación, creo que al menos aquí en nuestro país, desconozco obviamente la situación de otros países, pero al menos aquí sabemos que estamos luchando mucho con ese nivel educativo, ¿no? Y general, o sea, en todas las materias y habilidades y así, porque nos enseñan pues mucha teoría y poca práctica, nos enseñan muy poco con el ejemplo, lamentablemente. Entonces, creo que, y me incluyo en esta parte de repente de salir de una carrera y sentir que no sabes nada. O sea, imagínate, y eso es ya en el ámbito académico, así de que tu materia de tu ingeniería o de lo que hayas estudiado. Entonces, ahora métete en la parte ya de valores y de derechos. O sea, eso está pues obviamente mucho más olvidado, todas estas partes de que en algunas escuelas implementen inteligencia emocional y todo ese tipo de cosas y que esas materias pues no se les toma la importancia. Muchos decimos, es que es de relleno, es que es de esto, ¿no? O nada más me van a dejar un proyecto, voy a hacer tal cosa y con eso paso. Entonces creo que desde ahí está el problema, porque nosotros estamos acostumbrados solamente a que la educación para nosotros es ir a la escuela, que nos dejen algo, pasar algo, aprobar, que nos den un papel y ya, cuando realmente es otra cosa completamente diferente. Entonces creo que ahí deberíamos como enfatizar de que nos debe de enseñar más en la práctica. O sea, que al momento de que estén haciendo alguna actividad, al momento de que nos estén asignando, que nos estén calificando, que nos estén seleccionando para algo, que desde ahí se vea realmente la parte del feminismo, ¿no? O sea, de reconocer pues toda esta parte que habíamos mencionado, de respetar, ¿verdad? Las capacidades de cada uno y de lo que podemos hacer, pero también nosotros, ¿no? Esa perspectiva que tenemos en la educación, que la llevemos más allá de simplemente entregar una tarea que diga, voy a respetar a las mujeres y no voy a hacer esto, no voy a dejar que mi novio me diga esto, sino que al momento de que yo me enfrente en una situación así, realmente tenga yo el valor de hacer lo correcto o de lo que considero correcto para mí, conforme a la idea y que he construido, ¿verdad? Para mi persona. Gracias, Anaí. Justamente creo que tendría que ver con hacer del feminismo más que una materia que se estudie, una propuesta de otras formas de relacionarnos en la vida cotidiana, ¿no? Y justamente creo que más allá de meter un programa o una materia sobre qué es el feminismo, creo que serviría más
reconocer, por ejemplo, los aportes de las mujeres a ciertas áreas de investigación, ¿no? Como por ejemplo, ustedes son, la mayoría de aquí son programadores y programadoras, entiendo, o que se dedican a ciencias como más duras. Entonces, creo que sería más útil preguntarnos cuántas programadoras ha habido, cuáles son sus aportes a la programación, meter como esos aportes de las mujeres a ciertos programas de estudio para que lo empecemos a reconocer, ¿no? Porque creo que esa también es la apuesta, no es como justamente decir, ay, pues yo sé de feminismo y estas son las 5 conceptos de feminismo, ¿no? Es como sí, pero hay que reconocer lo que las mujeres han estado haciendo, hay que reconocer lo que han hecho a lo largo del tiempo. Y aquí Alejandro dice que es necesario porque muchas veces normalizamos las acciones machistas y muchas veces en el aula y hacerlas ver hace que las personas se puedan cuestionar qué se está haciendo y si llega a una persona y reflexiona ya es ganancia. Quizá un paso pequeño, pero los pequeños cambios ayudan. Sí, claro, es como no normalizar también ciertas acciones que reproducimos, porque al final de cuentas, desde mi perspectiva, la vida en el aula es la reproducción de la vida fuera del aula, ¿no? Tiene ciertas estructuras, ciertas jerarquías, entonces creo que justamente enfocar la perspectiva feminista dentro del aula nos permite incluso cuestionarnos por qué los profesores o las profesoras tienen más autoridad sobre las alumnas y los alumnos, ¿no? Porque ahí hay cierto grado de poder, de jerarquía, que viene como desde estas estructuras patriarcales. Entonces podríamos empezar justamente a cuestionarnos. Y no es que queramos incendiar la escuela, a veces sí, pero no, o sea, tampoco es la solución, ¿no? Es como justamente empezar a reflexionar desde otras perspectivas, desde otras miradas y empezar a crear otras formas de relacionarnos entre alumnos, alumnas, docentes, de toda la comunidad universitaria, ¿no? Incluso las personas que limpian la escuela o que hacen labores, ¿cómo se podría decir? Como de pintarla y eso. Incluso con esas personas también sería necesario implementar cursos o talleres con enfoques feministas, ¿no? Porque a final de cuentas creo que la educación, en su artículo 3 de la Constitución, dice que la educación debería ser igualitaria para todas, todos, ¿no? Entonces creo que la escuela es un espacio súper concreto y súper específico en el que a final de cuentas la escuela no puede ser un espacio separatista, ¿no? Entonces creo que ahí es la posibilidad de que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, también en la escuela es como entran las personas que son más privilegiadas, pues es otro café, para que las personas que entran a la escuela puedan cuestionarse sobre la realidad que están viviendo afuera de la escuela y puedan proponer acciones para seguir cuestionando y modificando las acciones que no les gustan afuera y en la misma escuela, ¿no? Pero Alejandro, ¿tú quieres decir algo? Perdóname. Bueno, hola a todas, todes y todos. Bueno, solo quería, ahorita mencionaba usted que había que visibilizar a las mujeres que se dedican a la programación o a la ciencia, y por ahí la semana pasada fue la presentación de tesis de una amiga y justo hablaba sobre el género, y ella decía que sí era importante visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia y en todo este tipo de cosas, pero también era muy necesario que no solo las dejáramos como en el pedestal, sino que humanizáramos todo eso, porque a veces a las niñas se les dice, no sé, Marie Curie fue una gran mujer y hizo estos descubrimientos, pero se queda ahí. Y también hay que denotar cómo vivió ella, lo que le costó, y que al fin y al cabo era una persona como cualquier otra, que sí le costó trabajo, y es admirable todo lo que hizo, pero tuvo muchas trabas y que probablemente muchas personas en este momento tengan, y que era importante visibilizar todo eso, no solo dejar no solo a las mujeres, a todos los científicos y a la gente en los pedestales, porque los idealizamos y pensamos, yo nunca voy a poder hacer eso. Y sí se puede, y visibilizar esa lucha y esa posición o esos logros de las mujeres también se puede hacer accesible para todos y todas, principalmente. Gracias, Alejandro. Sí, creo que justamente también va un poco más allá de la mera visibilización, ¿no? Porque lo que yo también recuerdo es que algunas chicas de prepa en algún momento hicieron una historieta sobre mujeres científicas, justamente por el 11F, ¿no? Que es la mujer y la niña en la ciencia.
Y ellas decían que les costaba muchísimo, muchísimo trabajo encontrar a veces información sobre la vida y las aportaciones de las mujeres científicas. Entonces creo que sí, un primer paso es el reconocimiento de esas mujeres y de lo que han hecho para ya posteriormente bajarlas del pedestal. Y no sé si incluso si están subidas en un pedestal, ¿no? Porque generalmente quienes están subidos en un pedestal y son las vacas sagradas de las universidades son hombres, ¿no? Entonces, no sé si cabría bajarlas o más bien darle el reconocimiento que cada uno merece por sus aportes, ¿no? Pero sí evidenciando que hay desigualdades que hacen que a las mujeres no se les reconozca o que sean las, ay, ¿cómo se dice esto? Por ejemplo, los hombres son los que hacen los aportes y las mujeres son las que están detrás de ellos, ¿no? Entonces, primero Macarena y luego Adri, por favor. Quería aportar en realidad un pequeño detalle por el cual también, porque leía en el chat que cómo sería el ir introduciendo este enfoque feminista en la educación, en la temprana educación. Creo que dentro de eso una buena señal y un primerísimo comienzo sería, por ejemplo, dejar de imponer uniformes que marcan el género. O sea, el hecho de que las niñas estén obligadas siempre, invierno, verano, da lo mismo si están enfermas, resfriadas, si es que no quieren o si no se sienten identificadas con ese género, tienen que ir con falda. Y si no van con falda, como que no fuesen suficiente, como que les apoca su cualidad de estudiante. Entonces, desde ese mismo detalle tan pequeño en adelante, podría ir yendo em, como sacándose esa lógica del patriarcado que está incrustada en la misma educación. O sea, originalmente las mujeres ni siquiera tenían acceso a la educación. Hoy en día sí lo tenemos, pero aún así, por ejemplo, aquí en Chile se da mucho que eh, si una niñita recibe mucho bullying en el colegio, a ella la sacan y la ponen quizás en un colegio de solo niñas para evitar que eso suceda. Pero no se ve cuál es el problema de fondo, no se trata a ese niño que está ya desarrollando rasgos misógenos y machistas y que el día de mañana va a ser quizás, me voy al extremo, un feminicida, pero justamente como decía una de las compañeras anteriormente, en la escuela se reproduce quizás a microescala lo que se da afuera. En la escuela nos preparan para esa vida, entonces en la escuela nos tienen que preparar para esa sociedad idónea en igualdad. Y eso hay que hacerlo en esas condiciones, en igualdad, o sea, son todos niños en condiciones iguales y con libertades iguales de poder expresar su identidad, su género, lo que sea dentro de la educación, no imponiéndoselas, o sea, desarrollándolas, quizás descubriéndolas, no impuestas. Eso, gracias. Gracias, Macarena. Sí, justamente creo que tiene que ver con eso y con hacer visibles también ciertas prácticas, ¿no? La de los uniformes es muy evidente porque las niñas falda, los niños pantalón, ¿no? Pero hay otras prácticas, por ejemplo, en la educación básica, hay estudios recientes, según yo, en donde es como cómo ocupan las mujeres y los hombres el espacio, ¿no? Entonces, en esos estudios dicen que las mujeres casi siempre están reunidas en bolitas en las esquinas de las escuelas, ¿no? Y que todo el patio es para los hombres porque los hombres están jugando fútbol, porque los hombres merecen ocupar ese espacio, ¿no? Entonces las mujeres están relegadas a los espacios chiquitos, a los espacios como más privados, se podría decir. Entonces es como, ¿cómo podemos también hacer evidente eso y desmontar esas estructuras también que justamente desde las primeras infancias se vienen reproduciendo, ¿no? Y las adoptamos como muy naturales. Ajá, entonces creo que también cabe, sí, desde la educación básica, pero al final de cuentas creo que es un hilo conductor, ¿no? Tendría que estar en toda la educación porque pues nosotras ya somos grandes y nos damos, o sea, hasta apenas, es que yo me estoy dando cuenta de todas esas diferencias y violencias que se vivían en la educación primaria, ¿no? Entonces creo que sería como importante implementar estos enfoques feministas, estarse cuestionando esto en todas las áreas y en todos los niveles educativos. Adri, ¿tú querías hablar?
Por favor. Sí, y de hecho, justo me parece que esto que dice Macarena y que dice, o sea, tiene una importancia al final muy fuerte porque justamente las ideologías hegemónicas se imponen desde los aspectos más sutiles, que no nos damos cuenta, como que justo que sean los niños los que juegan fútbol, ¿no? Y que las niñas sean las que se sientan a verlos jugar. Entonces, me parece que a lo mejor incluso cuando hablamos del feminismo en las escuelas, tiene como la característica de que puede aparecer justo en estos espacios menos visibles, irse abriendo puertas sin necesidad de imponer una materia de feminismo, ¿no? Que a lo mejor incluso a veces terminan siendo la imposición de una materia tal cual, termina siendo más inútil que el que se vaya metiendo por estos pequeños espacios, ¿no? O sea, de espacios más prácticos. O sea, me parece, no sé qué tanto aporte a veces la materia de cívica y ética, ¿no? O esta materia de valores. Y entonces, literalmente aprendes la definición de qué es el respeto, pero de la empatía, pero está ahí, ¿no? Y pensaba también que en ese sentido, también cuánto bien le hace a la escuela escuchar dos caras sobre los mismos aspectos. O sea, lo que decían hace rato, realmente puedes saber todo de la ciencia y las tecnologías si solo escuchas a la mitad de los que hacen ciencia y tecnología o de los que la piensan. Y pensaba también como el bien que le ha hecho a la educación sexual, por ejemplo, que se haya metido el feminismo, ¿no? Y ha nacido la educación sexual integral. Y pensaba que apenas, por ejemplo, en Argentina está esta ley que es importante porque logró crear como un plan de estudios que entra desde la educación básica, hablar de educación sexual integral, y decían, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo van a pervertir a los niños desde una infancia tan temprana? Y me parecía muy bello porque justamente decían, es que ver a la sexualidad solamente como reproducción y reducirla a los genitales es de hecho una visión muy patriarcal de la sexualidad misma, ¿no? Entonces, uno puede hablar de la sexualidad desde la infancia, desde el kinder, desde la primaria, porque la sexualidad no es solo eso, es justo el cómo te reconoces, son los afectos, son los sentimientos, las emociones que van cambiando al respecto, y me parece además que la educación sexual, como dicen ellas, está ya presente en el kinder y en la primaria, con los uniformes, con las maneras de interactuar entre ellos, ¿no? Solamente no de manera explícita. Y ya. Sí, pues ya nos estamos acercando peligrosamente al final de este café. Nada más para ir cerrando, quizá puntualizar unas preguntas que se quedaron en el tintero, que por cierto no lo dije al inicio de esta sesión, pero la idea es que en el café no haya respuestas contundentes, sino que ustedes se vayan o nos vayamos, ¿no? Todos con muchas más preguntas, perdón, más que con certezas. Y bueno, ahorita que ya estamos por cerrar y con estos últimos comentarios, estaba pensando cómo crear espacios feministas y de igualdad de género o igualdad de género, si es que hay diferencia entre ambos conceptos, que sean efectivamente, que estén logrando su cometido o que intenten lograr su cometido, pero fuera de esas escuelas. Porque recordemos, la educación no solamente se reduce a la cuestión escolar, ¿no? Nos educan en la casa, nos educan los amigos, en todos lados hay educación. Y no necesariamente tiene que pasar por un plan de estudios, por un objetivo bien explícito en un discurso plasmado en un papel. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos espacios, no? Un espacio puede ser literalmente la calle, nos podemos hacer feministas en la calle. Yo qué sé, ¿no? Estaba pensando en eso, cómo construirlos. Y por otra parte, cómo incluso desde el lenguaje ya se adopta cierta, ¿cómo decirlo? Se intenta universalizar a las personas, aportando un poco al último comentario que hacía Adriana. Y no me estoy refiriendo necesariamente a incluir la E, ¿no? A sustituir la A o la O del género, correspondiente al género, sino más bien, o a la E, ¿no? Y sustituirla por la E, sino, por ejemplo, en estos discursos que nuevamente se invisibilizan. Hay por cierto, una investigadora en el Instituto de Filológicas de la UNAM, Concepción Company,
que habla sobre que es bien curioso que, bueno, curioso e indignante, ¿no? También que, por ejemplo, regularmente cuando se otorgan premios o reconocimientos a hombres, al menos en el contexto, digamos, de la lengua, sí, digamos, de los países en los que se habla español, castellano, eh, siempre, en el caso de los varones, cuando se otorga un reconocimiento, se dice primero el nombre y después el título, el reconocimiento, el nombre del reconocimiento que se le otorga. Y contrario sucede en el caso de las mujeres, porque es primero se otorga el título, el premio, el reconocimiento a y al final su nombre. Y esas son cosas que generalmente no nos damos cuenta. O sea, también cómo estamos ordenando, o sea, literalmente el discurso, los conceptos en las oraciones, también tienen incidencia en quién va primero, quién se visibiliza. Primero el premio y después el nombre de las mujeres. Entonces volviendo a la cuestión, y ya con esto cierro y le cedo la palabra a Elsa, ya para ir cerrando también este café. Nuevamente, la escuela universaliza a las personas. Todas las mujeres tienen que llevar uniforme, todas tienen que ir sin maquillaje, ¿no? Pelo largo y bien recogido, ¿no? Ya desde ahí, pues, es vista, ¿no? Quizá discriminada, yo me atrevería a decir, ¿no? Una mujer que decida raparse, por ejemplo, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? La educación sistemática formal pretende universalizar. Ahora quisiera pasar y pongo sobre la mesa esta pregunta que se queda en el tintero. ¿Cómo promover un feminismo que apele a la igualdad? Sí, pero también haga visibles las diferencias. Ese es el reto. Y bueno, Elsa, ahora sí, te damos la bienvenida y te escuchamos. Gracias, buenas noches. Pues se han tocado temas muy interesantes y yo creo, estaba pensando ahorita que decían cómo la escuela puede contribuir. Yo creo que también los profesionales podemos contribuir en muchos ámbitos. Por ejemplo, desde el consultorio de terapia en diferentes momentos, ya sea público o el consultorio privado, es importante que la mujer se empiece a cuestionar cuál es la problemática que tiene y a qué responde esa problemática. Porque normalmente corresponde a una opresión, a una situación de género. Entonces, los profesionales yo creo que tenemos que prepararnos en ese sentido para también estar todo el tiempo teniendo un criterio crítico, que no sea nada más enfocado a, ay, mira, pues tienes que hacer eso para que encajes en eso, sino la mayoría de las veces la gente no encaja porque no está de acuerdo en lo que se está haciendo, ¿no? En la presión. Y por otro lado también pensaba cómo hacer que dentro de la casa, que yo creo que es donde aprendemos a ser mujeres u hombres con estos roles tan marcados, y también podemos empezar a ser críticos desde la familia. Cómo podemos tener esas tertulias en donde antes se hablaba, ¿no? Las comidas se usaban mucho cuando, por ejemplo, yo era pequeña para hablar de diferentes temas, ¿no? Y ahora ya se rompió esa parte, pero ¿cómo los padres pueden retomar o las madres pueden retomar esa parte o ambos para platicar estos temas sobre la mesa? Para que realmente empecemos a tener una educación desde abajo, desde la casa, así como se tiene que dar la educación sexual dentro de la familia, no en la escuela, sino desde ahí, también el tema del feminismo, ¿no? Gracias. Gracias, Elsa. Sí, creo que tendríamos que apelar a una educación integral, ¿no? En donde esté la educación no formal y la educación formal en constante comunicación para ver, creo que eso sería como súper importante, saber qué sociedad es la que queremos construir, ¿no? Para que desde los dos polos se empiece a construir. Y creo que justamente es muy complicado porque creo que en la casa están prejuicios, hay como muchas cargas, ¿no? Culturales y sociales que ya traen nuestros papás, nuestras mamás, nosotras mismas. Entonces es muy difícil, pero creo que algo, si bien y mal, más bien, si bien
si mal, es como, si más bien, si la universalidad de la institución es tomada como mala, creo que también puede ser un punto a favor de la universidad, que sea la universalidad de las personas, porque a final de cuentas, ahí no te importa si viene de cierto contexto o no, tú le vas a dar el contenido a la persona, ¿no? Entonces es más difícil como cargar con ciertas ideologías, bueno, depende como qué ideología tenga la institución, pero es más difícil como cargar con lo familiar, ¿no? Porque casi nunca se toma en cuenta, o las instituciones no lo toman en cuenta. Y creo que justamente lo que decía Adri hace ratito, hay que empezar a hacer una teoría práctica, ¿no? En donde los saberes escolares no se queden solo en saberes escolares, sino se queden en prácticas comunitarias para que vayan más allá de la escuela. Y creo que justamente los aportes que tendría la universidad o las instituciones escolares que dar son tal vez la responsabilidad y el cuestionamiento constante, ¿no? También la apertura al diálogo para justamente eso. ¿Qué sociedad es la que queremos construir? ¿Qué comunidad es la que estamos dispuestas y dispuestos y dispuestes a generar? Entonces, creo que con eso cerraría. Y también es muy chistoso el comentario de Adri. Me sonó cuando se dijo Shakira, la esposa de Piqué. Claro, porque Shakira solo es la esposa de Piqué, no es la que ha llenado estadios enteros en todo el mundo, es la esposa de Piqué. Entonces, creo que también tiene que ver con cómo se nombra a las mujeres, lo que decía ya Mariana antes, ¿no? Y pues creo que a menos de que alguien más quiera decir algo, aquí estaríamos cerrando el café filosófico. No sé si alguien más quiere decir algo. Mariana, ¿alguien? Ojalá les haya gustado mucho. Sinceramente, ojalá les haya gustado mucho. Súper, pues sí, yo también espero que les haya gustado mucho, la verdad es que estuvo increíble. Yo no quise intervenir porque yo siempre tengo mucho que decir, entonces dije, no, voy a dejar que ustedes hablen, que se desahoguen, que digan todo lo que tienen que decir, pero me encantó escucharles. Es muy bonito ver que pues estamos en una comunidad de personas que están dispuestas a platicar estos temas, ¿no? Y que no hay tabús, no hay miedos, no hay tampoco violencia en estos espacios, entonces pues es muy bonito que en DBF se esté dando esta cultura. Y bueno, retomando un poquito de estos espacios en donde también se pueden educar, pues me gustaría aquí echarme mi comercial junto con Mali, que anda por aquí escuchándonos. Nosotros tenemos una comunidad para mujeres en tecnología, ciencias y artes que se llama Hackmazonas, ahí se los puse en el chat. Entonces, pues y les invito a que nos sigan en Instagram para que pues se enteren de los eventos que vamos a tener por ahí. Y justamente pues es crear como estos espacios de diálogo, diferentes talleres para que pues entre todos y todas vayamos aprendiendo. Y pues obviamente van a estar súper invitadas las dos, porque estuvo bien padre este café, esta dinámica. Les digo, nunca habíamos hecho algo similar en DBF, entonces la verdad es que lo hicieron increíble y abrieron un muy buen espacio y creo que esto pues abre canales para seguir dialogando sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y que no podemos estar ciegos a lo que está pasando a nuestro alrededor y como mujeres pues también que tenemos que empezar a tomar estos espacios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las dos, la verdad es que me encantó haberlas tenido aquí. Fer, Mariana, gracias infinitas, son bienvenidas en DBF siempre cuando quieran y en Hackmazonas más. Ahí sí, podemos dialogar de todo lo que quieran, cuando quieran, entonces pues síganos por ahí en redes sociales, pongan también sus redes sociales para que las sigan y pues tienen dinámicas y hablan de temas súper chidos. Yo el otro día ya andaba stalkeando su Instagram, entonces pues ahí cuando les dé intriga, pues síganlas y están haciendo cosas bien padres. Y pues ya no sé si alguien por ahí quiera cerrar con algún comentario, algunas palabras para Fernanda y para Mariana, y si no, pues ahora sí ya nos despedimos. Sí, es esa Macarena. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ya nada más para cerrar, estamos como Filosofía en la Ciudad en YouTube, Instagram, Facebook, hacemos cafés filosóficos de diversos temas lunes y miércoles. Por ahora todavía en virtual, pero ya estamos avanzando poco a poco a hacer algunos cafés filosóficos presenciales para quienes estén en la Ciudad de México. Pues si algún día pueden y quieren, estén atentos a nuestras redes sociales. También acabamos de comenzar a hacer podcast, entonces igual nos encuentran en Spotify,
igual, filosofía en la ciudad. Entonces, pues por ahí los esperamos y nuevamente muchas gracias por invitarnos. Ay, gracias a Muchas ustedes. gracias. Sí, son brillantes, estoy de acuerdo con lo que dice Marlene. Y pues gracias a todos los que se conectaron, todas las que estuvieron aquí, las que participaron. Y pues que tengan muy bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes en la siguiente masterclass. Ya saben que se pueden enterar por ahí en redes sociales o si no, en el Hacker News. Cuídense mucho, Fer, Mariana, muchísimas gracias. Que descansen todas, todas y todos. Bye, bye. Bye.